Me ministraba muy fuerte en mi corazón el Señor esto. Una persona no necesita a Dios para festejar cuando le pasa algo bueno. O sea, no hay que ser cristiano para eso, no hace falta. Y creo que Dios espera de nosotros una actitud diferente, ¿no? Si somos hombres y mujeres de fe, ¿está bien? Si somos hombres y mujeres de fe, no vamos a esperar hasta que las circunstancias cambien para cantar nuestra canción, ¿no? Entonces, fe es canto como si ya lo tuviera, ¿no? Aún, o sea, yo todavía no vi el milagro, todavía no pasó, pero yo voy a cantar como si ya fuera real, ¿no? Eso es fe, en esencia, ¿no? Se los dejo para que lo piensen. Bueno, tenemos ahí el título. Bueno, ahí lo van a proyectar. Fieles hasta el final. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 7. ¿Tenemos la otra versión? ¿La NTV tenemos? Esa, qué rapidez. Bueno. Soporta el sufrimiento. Este es Pablo, ¿no? Hablándole a Timoteo. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Volvemos al versículo 3. El cristianismo es una guerra. Es una guerra. Pablo acá está hablando de ser un soldado combate, ¿no? Esa es la función del ser soldado. Está preparado, entrenado para pelear. Se pasa todo el día durante años y años y años en un entrenamiento muy fuerte con el único objetivo de pelear. Una de las cosas que venía meditando esta semana es que creo que a veces hay un poco de confusión en cuándo es que Dios usa a las personas. Y a veces me encuentro con situaciones a donde me da la sensación de que hay personas que creen que Dios usa a alguien cuando llega a un cierto nivel de espiritualidad. Entonces, como que llegó a un cierto nivel de espiritualidad, wow, Dios lo está usando porque llegó a ese nivel de espiritualidad. Y la realidad es que desde el momento que nos entregamos al Señor, Él nos empieza a usar. Nos usa desde el primer momento Dios, ¿no? Y en la medida en que nosotros nos vamos entregando y nos vamos comprometiendo más con Él, nos usa cada vez más. Pero no es porque tenemos un grado de espiritualidad cada vez mayor. Entonces como que, wow, la super espiritualidad, entonces por eso Dios nos usa. Si nosotros queremos que Dios nos use más, tenemos que negarnos más a nosotros mismos. Es así. Entonces, tal vez si la próxima vez que te surja esa duda, ¿por qué Dios usa a esa persona para eso y a mí no me usa? Y tal vez la pregunta más bien debería ser decir, capaz soy yo el que tiene que cambiar de actitud. Y no estar tan pendiente de buscar cosas para mí, sino estar más abierto y dispuesto a que Dios me use y Dios inmediatamente me va a empezar a usar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros generalmente ponemos las cosas como en Dios, ¿no? Como que Dios no me eligió para esto. Y, o sea, está bien, y a veces puede ser que sea así, pero muchas veces es algo que tal vez está faltando de parte nuestra. Entonces la palabra muchas veces hace eso, ¿no? Nosotros pensamos que es algo que está en Dios y el Señor nos muestra en la palabra como un espejo y nos dice, vos sos el que se está enredando en los asuntos de la vida civil y por eso no podés pelear como es debido.
Yo te llamé como soldado, pero vos tenés otras cosas también que te llaman la atención, entonces te cuesta enfocarte, como resultado Dios no te usa. Pero no es porque no quiera, Dios nos llamó a todos. Dios nos llamó a todos. Nadie tiene una coronita especial que es el súper espiritual y por eso Dios lo va a usar más. ¿Sí? Me parece muy importante dejar eso claro. Tal vez el problema es que nuestro mayor compromiso es con nosotros mismos que con Dios. Y tal vez, a ver, lo difícil de esto es que ninguno de nosotros, o sea, todos sabemos que eso está mal, entonces nadie lo va a decir, che, mi compromiso real es conmigo mismo antes que con Dios. O sea, es raro que una persona venga y diga eso. Generalmente hay toda una serie de situaciones que nosotros generamos para que, no, pero yo tengo que hacer lo otro, ¿no? Y me gustaría como resolver un debate de esto de que si vos servís a Dios, vas a restarle energías a lo tuyo o no vas a trabajar o algo así. Porque a veces eso lo escucho, ¿no? Como que, no, pues no, pero la iglesia que demanda tanto compromiso que yo no puedo encargarme de lo mío. Tal vez no con esas palabras, pero es un poquito así el argumento, ¿sí? Y fíjense esto, las palabras acá que usa Pablo son muy interesantes. El problema no es que nos ocupemos de otras cosas, el problema es que nos enredamos en otras cosas. ¿Se entiende la diferencia? Dios no dice no te ocupes de tu trabajo o de otras responsabilidades. Dice no te enriedes. No te enriedes. Miren, encima Pablo mismo, vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Fíjense cómo Pablo, todo lo contrario, es el que más te invita a trabajar duro. Hechos 20, 33 y 34. Hechos 20, 33. Esa. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. 34. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Efesios 4, 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego compartes generosamente con los que tienen necesidad. Segunda de Tesalonicenses 3, 11, 12. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. El 12. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Primera de Tesalonicenses 4, 11, 12. Traje toda la evidencia hoy. Pónganse como objetivos. Está bueno. Bueno, me pongo como objetivo. ¿Qué? Vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les instruimos anteriormente. O sea que no era la primera vez que les decía esto Pablo. 12. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, Dios nunca nos está pidiendo acá que nosotros, no, bueno, vos tenés que ser pobre y no tener nada y no construir nada. Eso es una mentira y se tiene que terminar de derrumbar eso, por favor. Porque a veces yo siento que nos limitan muchísimo. Como se los digo porque a mí también me ha pasado muchísimo esto y creo que es una lucha, no es algo que, bueno, lo entendí y listo, ya está, es algo que constantemente tenemos que refrescar. Porque nuestra naturaleza siempre va a tender para adentro y siempre va a tender para, tengo que dedicarle más a lo mío, tengo que ocuparme más de mis cosas. Y me gustaría que acá veamos que, o sea, el Señor en ningún momento nos está mandando a abandonar lo nuestro. Ocúpate de lo tuyo, pero no te enriedes en eso. Me parece que es un buen marco para pensarlo, ¿no? Me ocupo, pero no me enriedo. El yo siempre va a reclamar, ¿no? O sea, siempre va a ser como un ancla en mi vida. Y a veces tenemos esto, ¿no? O sea, si yo no velo por mis intereses, ¿quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Pero a veces ni siquiera le damos la oportunidad.
Porque es como que no, yo lo tengo que hacer. Es como, no, vos tenés que ocuparte. Pero si te enredás, no vas a tener ni esto ni lo otro. Entonces, mejor yo digo, bueno, me ocupo de esto, pero no me enriedo, ¿sí? Le doy el lugar que tiene que tener y sirvo a Dios como objetivo principal. Hace poquito tuvimos la materia de escatología en IET. Creo que todavía no la terminé de entender, pero bueno, ahí vamos. No, los eventos finales. Después el pastor les va a comentar. Lo único que quiero comentar sobre eso es esto. El día de la batalla final va a ser, bueno, Armagedón se llama, ¿no? Es un valle y en los dos extremos de ese valle hay dos ejércitos, ¿no? Hay dos lugares. Está el lado del enemigo y el lado de Dios. Y en el medio no hay nada. O sea, es una guerra a donde no hay un tercer bando. O estoy con Dios o no. Y ahí se terminó. Y a veces suena como un poco fuerte esto, porque es como que uno a veces juega con el medio, ¿no? Y acá es como muy claro que, bueno, no hay tal medio. O estoy de un lado o estoy del otro y me tengo que definir de qué lado voy a estar, ¿no? El cristianismo es una guerra. No tengo un tercer bando, tengo que elegir. ¿A qué ejército voy a servir? Bien. Romanos 6:3. Si vamos a vivir con un pie en el mundo y el otro en Dios, probablemente lo mejor hubiera sido directamente ni siquiera empezar este camino. O sea, ni siquiera nos hubiéramos bautizado para eso, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo acá. ¿O acaso se olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? O sea, el bautismo en esencia, ¿qué es? Es como simboliza esto de que yo morí a mi vida vieja y nací una vida nueva. Y si bien yo sigo teniendo esa naturaleza caída que todo el tiempo me va a querer tirar para el otro lado, yo tomé una decisión. ¿Sí? Dije, yo voy a servir al Señor. O sea, cueste lo que cueste, o sea, yo digo, ahí tengo mi prioridad, esa es la primera decisión para mí, ¿sí? Dios sentenció nuestra carne a muerte. Es algo, o sea, tiene que haber un proceso de muerte. O sea, no hay otra alternativa. Dios así lo decretó. Y o sea, a nadie le gusta morir. Nadie dice, ay, unas ganas de morir tengo. Hoy me levanté con unas ganas de morir terribles. Por eso digo que es una guerra. Realmente hay que hacer un esfuerzo. Es una lucha. Si yo, una vez alguien usó como la imagen de un avión, ¿no? El avión no puede dejar de progresar cuando está en el aire. Si el avión deja de progresar, se cae y se estrella. Y eso es la vida cristiana. Tengo que seguir avanzando. Si paro, me muero. Ahí nomás quedé. Este es un momento como iglesia que está habiendo mucho conflicto, muchas pruebas, y está bueno pensar, bueno, frente a esta situación, ¿cuál debería ser mi actitud? No sé si Ale se va a acordar de esto, pero hace muchos años cuando yo trabajaba en Hercul Climatizaciones, en la empresa de los chicos, no me acuerdo si estábamos repartiendo volantes o qué estábamos haciendo, pero encontramos una caja con un montón de libros afuera de una casa. ¿Te acordás, Ale? Sí, se acuerda. Bien. Resulta ser que muchos eran libros cristianos. Alguien los había dejado ahí en la calle. Y había un par que estaban en inglés. Entonces Ale me dice, es obvio que esos son para vos. Uno de esos libros se llamaba El propósito de la tentación. Está buenísimo el libro, se lo voy a resumir acá muy brevemente, porque creo que para un tiempo como este está muy bueno entender que no es que las pruebas son algo que nosotros justo estamos siendo probados. Es algo que durante toda la historia del pueblo de Dios siempre han venido estos momentos de pruebas y nosotros tenemos que ver en la palabra, bueno, ¿esta es la primera vez que alguien tuvo un tiempo de prueba? No. Dios a lo largo del tiempo puso a su pueblo en diferentes pruebas. Entonces, intentemos aprender qué tenemos que hacer y también, bueno, qué no tenemos que hacer, ¿no? Para poder pasar esa prueba exitosamente. El libro tenía como una especie de regla, ¿sí? Que esto no es una doctrina, ¿ok? Es como una ayuda a memoria. Pero no, porque Lucio nos enseñó la doctrina de la... O sea, no, ¿sí? Y las 4 P se llama.
¿sí? Para que se acuerden. Y funciona así. Primero, Dios da una promesa. Después, Dios ata esa promesa a un principio, o mejor dicho, como a una condición, ¿no? O sea, Dios promete, yo te bendeciré. Y después agrega, yo te bendeciré si tú me obedeces, ¿no? Está la promesa de la bendición atada a un principio o a una condición. ¿Hasta ahí se entiende? Tercero, viene un problema o una prueba, una tentación que viene a poner en duda eso que Dios prometió. Ahora vamos a ver ejemplos, porque capaz es medio abstracto así. Y finalmente, la provisión. Dios cumple su promesa, ¿ok? Entonces, Dios promete, hay un principio o condición atado a esa promesa, hay un problema o una prueba, y finalmente la provisión de Dios. Ejemplo, Dios promete que va a liberar a su pueblo mientras el pueblo era esclavo en Egipto. O sea, pasan un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente están frente al Mar Rojo y están entre el mar y un ejército que los quiere destruir. Ellos tienen fe en ese momento, el mar se abre y ellos pasan. Y ahí, bueno, alaban, agradecen al Señor. Vieron un montón de... Hasta ese momento ya habían visto un montón de milagros, ¿no? Un montón de situaciones imposibles que Dios resolvió. ¿Alguien acá también le pasó eso? Situaciones que parecían imposibles y Dios proveyó, ¿sí? Sí, creo que sí, todos. Bueno, ¿qué pasa inmediatamente después de que el pueblo ve todos estos milagros? Éxodo 15, 22 y 23. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿A qué parte del proceso es ese? ¿Les suena? Es el problema, ¿no? Es la prueba. Bien. El siguiente. Cuando llegaron a un oasis, como diciendo, un oasis, vamos a poder tomar agua, se redobla el problema porque dice, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso lo llamaron Mara, que significa amarga. Ahora, pausa. Tal vez el pueblo podría haber pensado, Dios acaba de partir un mar entero. O sea que el agua, me parece que Dios la tiene más o menos... O sea, es un área que más o menos la maneja bien, ¿me entendés? Digo, si podés partir un mar, diría que un oasis no se te va a complicar tanto hacer otro milagro así parecido, ¿no? Bueno. Éxodo 15, 24 a 25. ¿Cómo reacciona el pueblo? ¡Ay, el pueblo! ¿Cómo van a hacer eso? Y nosotros somos iguales en realidad. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera, como diciendo, puedo usar cualquier cosa para resolver esta situación, muchachos. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto. Bueno, eso después lo vemos, pero fíjense el 27. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta otro oasis, el de Elim, y encontraron 12 manantiales. 12 manantiales y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Claramente el pueblo falló esa prueba. Tuvo una oportunidad de confiar en Dios, que Dios iba a hacer exactamente lo mismo que venía haciendo, que era, si hay que abrir el mar, lo abro. Si hay que detener al ejército del faraón, lo detengo. Si hay que hacer que un agua amarga se convierta en agua dulce, tira un pedazo de madera, ya está. Simple, para Dios, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Viene lo de las codornices. ¿Se acuerdan de lo de las codornices? Después de las codornices, el agua de la roca. Después del agua de la roca, el becerro de oro. Una y otra y otra y otra y otra vez. Siempre lo mismo. Siempre la misma terquedad, siempre la misma rebeldía, siempre la misma incredulidad. Y nosotros, que lo leemos a la distancia, nos indignamos con Dios y decimos, ¡ay Dios, cómo puede ser lo que ellos hicieron! Bueno, ¿cuáles son las alternativas que pueden pasar cuando viene un problema así, como esta prueba que vino en Mara frente al pueblo de Dios? Hay varias.
La primera, que es la que le pasó al pueblo, es otra vuelta al desierto. La distancia en realidad entre Egipto e Israel es, o sea, en un par de días lo haces. ¿Qué pasa? Dios necesita tratar con ellos, los hace pasar por una prueba para que, ¿no?, darle esa oportunidad de crecer en fe, fallan. Bueno, tenemos que dar otra vuelta hasta que finalmente lo puedan terminar de pasar, ¿sí? De hecho, a ver, la del agua amarga la fallaron, ¿no? Después viene lo de las codornices. Es una circunstancia diferente, pero la prueba es la misma en realidad. La esencia de la prueba es la misma, ¿sí? Segundo, ¿qué es lo que finalmente pasa con este pueblo? La primera alternativa es otra vuelta al desierto, ¿ok? La segunda es esta, Números 32:13. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años. Para la misma prueba, 40 años, no la pasaron. Hasta que murió la generación entera. Y acá creo que a veces nos confundimos porque pensamos que, ay Dios, qué malo, ¿no? Y la realidad es que nosotros somos los que nos vamos endureciendo cada vez más. Porque por mi rebeldía fallé la primera vez, por incredulidad fallé, me puse terco, volví a fallar, y es la misma, y es la misma, y es la misma. Y ya está, ya no, o sea, no querés, no querés. Y nos quedamos ahí en el desierto. Y la tercera, que es lo que vemos en realidad en el versículo anterior, es me planto firme y entro en lo que Dios me prometió. Paso la prueba y entro a esa provisión que el Señor tiene para mí. Pero fíjense, ¿no? Las únicas excepciones de los que sí pasaron la prueba, Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque siguieron al Señor de todo corazón. Tenemos esas alternativas frente a nosotros cuando viene una prueba. ¿Sí? El punto de que vengan esas tentaciones y esas pruebas a nuestra vida es que ahí es a donde nos terminamos de definir como hijos de Dios. Si lo vamos a seguir o no de todo corazón. Es como un punto de inflexión y Dios nos prueba justamente para poder bendecirnos. Y nosotros a veces queremos la bendición sin la prueba y no se puede. Simplemente eso no funciona. Porque esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. No pueden entrar a la provisión así. Tienen que pasar por esta prueba. Dios estaba desesperado porque, bueno, lo saco de Egipto, vamos a la prueba del agua amarga de Mara, pasan y de una a la tierra prometida, listo. Desde el punto de vista de Dios, ¿eso es lo que Él quería? No. Reclaman, se ponen rebeldes, no quieren, otra vuelta, 40 años, se les pasó la vida. En teoría todos sabemos que tenemos que vivir en obediencia, tenemos que seguir al Señor, pero cuando viene la prueba y empieza a haber escasez, una enfermedad, una temporada difícil, yo no siento la presencia de Dios, ¿y ahí qué hago? Porque ahí es a donde me defino, porque como decíamos antes, en la circunstancia buena, todo el mundo alaba, obvio. Dios les había dado una promesa, pero luego es como que retiró la sensación de su presencia, ¿no? Dijo, vamos a hacer de cuenta que yo no estoy acá, a ver qué pasa. Y trajo una prueba para ver qué había en su corazón. Y a ver, hay dos posibilidades, ¿no? Pasás la prueba y recibís el cumplimiento de la promesa, entrás a la tierra que fluye leche y miel. Es lo que todos queremos. O no pasás la prueba, tenés que dar otra vuelta en el desierto y volver a tomar la misma prueba. Hagámoslo primero, ¿no? ¿Hasta acá bien? Están como muy callados, ¿sí? No sé si me convencen, pero bueno. ¿Alguno leyó las Crónicas de Narnia? ¿O vieron la película de las Crónicas de Narnia? Bueno, en uno de los libros hay bueno, ¿se acuerdan del león? Aslan, que un poco es una figura de Jesús en ese mundo, ¿no? Tiene como una reunión con los personajes en una montaña. Y les da como una advertencia ahí en la montaña. Y les dice lo siguiente.
Acá, en esta montaña, yo te estoy hablando con mucha claridad. Y vos me estás escuchando y entendés todo lo que te digo. Pero ahora, a donde yo te mando, vas a entrar en un valle. Y cuando desciendas, la mente se te va a empezar a embotar. Y te va a costar acordarte de lo que, con la misma claridad que yo te hablé acá, a medida que desciendas, te va a ser cada vez más difícil acordarte de eso. Pero, a ver, fe también es esto, ¿no? No te olvides en el valle lo que Dios te habló en la montaña. En ese momento de claridad en el espíritu que vos estabas orando, o recibiste una promesa, o recibiste una palabra de parte de Dios, esa es la montaña, ¿no? Es como ese momento donde estoy casi que cara a cara con Dios, ¡wow! Después bajo al valle y parece como que me olvidé de todo lo que me dijo Dios. Me olvidé de las promesas, me olvidé de todos los milagros que vi, me olvido. Porque, bueno, mi carne, el mundo, el enemigo hace que me olvide, o sea, todo eso, ¿no? Es esa la batalla que tenemos. Pero todo el cristianismo de alguna forma se puede resumir en esto. Dios lo dijo, yo lo creo. A pesar de que mis emociones me digan todo lo contrario, a pesar de que las circunstancias me digan todo lo contrario, Dios habló, yo le creí. Listo. Ahí se terminó, no importa lo que venga. Las emociones son muy peligrosas, porque todos los días sentimos cosas, pero muchas veces eso que sentimos es como un indicador falso de qué es real y qué no. ¿Alguien se sintió abrumado alguna vez? Sentirse abrumado es eso, una emoción. Me siento abrumado. La situación me hace sentir de una forma, pero la situación es la misma. Yo puedo reaccionar de un montón de formas frente a eso. Una vez, bueno, me siento así abrumado. Es muy engañoso. Lo contrario también es así, ¿eh? El control es igual de engañoso. Me siento que estoy seguro. Es una interpretación de las circunstancias, ¿no? Se abrieron las importaciones, así que ahora, wow, todo va a estar bien. Yo qué sé si todo va a estar bien o no. No me conviene seguir esas sensaciones. Me siento estancado, me siento desanimado, me siento emocionado. O sea, nosotros no somos lo que sentimos. Y si vivimos reaccionando a lo que sentimos, olvídate, no vamos a poder. Yo no siempre siento que soy salvo. Pero si yo me guiara por eso, me vuelvo loco. Voy a estar todo el día en una depresión terrible, ¿no? Decido creerle a Dios más de lo que decido creerle a mis emociones. Mis emociones me gritan, ¿no? Cree esto es la verdad. Y yo digo, bueno, pero la palabra dice otra cosa, así que tengo que creer esto. Entramos en esa lucha, ¿no? Nos cuesta, pero nos aferramos. ¿Sí? Tenemos momentos difíciles, volvemos a la palabra, volvemos a la promesa. Por eso es importante meditar en la palabra día y noche, porque si no yo no tengo con qué. No tengo el combustible para pelear. Las emociones pueden ser realmente nuestro mayor enemigo. O sea, mismo nuestra mente, ¿no? Los pensamientos, las emociones, muchas veces nos dicen cosas sobre la realidad que simplemente no son así. Y somos muy vulnerables a que el enemigo opere en esos dos campos. Alguien alguna vez dijo que mis emociones y Satanás se llevan muy bien. Son como mejores amigos. Y es cierto. Entonces, no creamos a nuestras emociones, no creamos a todos los pensamientos que entran en nuestra mente. O sea, si un pensamiento entra en mi mente que claramente contradice la palabra de Dios, ese pensamiento no vino de Dios. O es de mi carne, o es del enemigo, pero de Dios no va a ser. Entonces, ¿la pelea cuál es? No lo acepto. Y el enemigo no se va a dejar. Si yo le di lugar en algo y tengo que de a poquito ir ganándole terreno, si no, nunca se va a ir. Ese terreno que yo cedí, lo tengo que recuperar. Y la pelea es medio que tipo la Primera Guerra Mundial, ¿viste? La trinchera, o sea, milímetro a milímetro. A veces yo me acordaba de la película Up. ¿Alguien vio la película Up? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando está el nene que le está medio que lo está volviendo loco al viejito? Y el viejito agarra el aparatito que usa para escuchar y lo apaga. ¿Se acuerdan de esa escena? Y el viejito hace como,
A veces tenemos que hacer eso con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Descanso en lo que Dios me dijo. No tengo por qué responder. No tengo por qué responder a todo lo que viene a mi mente. No tengo por qué responder a todo lo que siento. Me siento abrumado. Bueno, me siento abrumado. No voy a porque... ¿Cuál es la trampa? Me siento ansioso y salgo corriendo a querer resolver y no hago nada. O sea, ¿no? Todos los proyectos que empiezo en ansiedad, en realidad los empiezo en incredulidad. Porque, ¿no? Si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? Estoy cansado, jefe, decíamos con Isa el otro día. Muchas veces ese cansancio que tenemos es por eso. ¿Cuántos proyectos empezamos desde esas emociones, ¿no? Desde la inseguridad que sentimos. ¿Y qué va a pasar con esto? No va a pasar nada, quédate tranquilo. Buscaste a Dios, estamos orando, quédate tranquilo, paz. No te va a pasar nada, paz. No le creas, o sea, porque el enemigo promete eso, ¿no? Trae una película, Hollywood. La destrucción, va a ser horrible, va a ser lo que Dios quiere que sea. Va a ser lo que Dios quiere que sea. ¿La prueba va a ser difícil? Sí. Pero no es que va a ser para siempre, por el resto de tu vida es una prueba así. La prueba es un estadio intermedio para entrar a la tierra que Dios te prometió, que fluye leche y miel a donde no. Hay que pasarla. No lo podemos saltear ese paso. Y en el medio de la prueba, la tentación siempre va a ser a claudicar. Esa es la enseñanza de, básicamente, todo ese Antiguo Testamento. Es siempre cuando venga una prueba, las opciones van a ser claudicar o seguir adelante a pesar de cómo me siento y entrar a lo que Dios prometió. Y fíjense lo que dice Hebreos 3, 13 y 14. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y yo me quedé con eso, me encantó. Firmes hasta el fin. Hasta el final. ¿Quién quiere estar firme hasta el fin? Hasta el último día. Firme hasta el fin. Pero me gusta esto, ¿no? ¿Volvemos al anterior? Anímense unos a otros. Me encanta. Es como que asegurar la salvación final es como un proyecto comunitario. Es como yo pensaba en esto, ¿no? Esto de corro hacia la meta y cuando vos te cansás yo te empujo. No, o sea, no dejo que vos dejes de correrme. Che, estoy cansado. Vamos, te empujo. Y si yo me canso, vos me empujás a mí. Y así nos vamos empujando hasta el final, ¿no? Y llegamos así. Y es la única forma. ¿Por qué te pensás que el enemigo te tienta a aislarte en el momento de la prueba? Porque si te vas con un hermano, chao. No puede contra la iglesia. Contra un individuo que agarra solo, olvídate. Contra la iglesia no puede prevalecer, lo dice la palabra. Juntos vamos a llegar firmes hasta el fin. La prueba la pasamos juntos. Yo hoy a la mañana hablaba con Reggie, no es que mi prueba yo la voy a pasar y vos vas a pasar tu prueba. Vos me vas a ayudar a mí y yo te voy a ayudar a vos y juntos vamos a pasar. Porque como cuerpo es el momento de prueba. Son circunstancias diferentes, pero es la misma prueba. Y me encanta porque acá también, ¿no? Vos intercedés por mí y yo intercedo por vos, como Jesús hizo por Pedro. Pedro, yo oré por vos para que tu fe no falte. Y si bien en el momento Pedro falló, después cuando fue restaurado, esa oración, por así decirlo, de Jesús funcionó bastante bien porque Pedro se convirtió en un gran hombre de Dios después de eso. Y su fe fue guardada. Segunda de Timoteo 2:10. Estoy dispuesto a soportar
cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Me quedé pensando mucho en esto. ¿Estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si eso va a traer salvación a un hermano? ¿Estamos dispuestos a soportar cualquier cosa? Hay que pensarla bien, ¿eh? Estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si eso va a traer la salvación a mis hermanos. O a otros que no conocen a Dios, ¿no? Juan 15:13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Mi propia vida es importante para mí, como les pasa a todos, ¿no? Nuestra vida es importante para nosotros mismos. Y muchas veces, de palabra sí, pero la realidad no estamos dispuestos a entregarla por otro. Por Dios, vos, Señor, yo hago cualquier cosa por vos. Hacelo por tu hermano. No sé si quiero hacerlo por mi hermano. O sea, yo digo, me refiero en la práctica, ¿no? Porque en la teoría, ay, sí, claro, hay que estar dispuesto. Sí, hay que estar dispuesto. Pero la realidad es esta, que si yo no estoy dispuesto a entregar mi vida por los demás, entonces no soy como Cristo. Entonces no soy como Cristo. Si quiero ser como Cristo, tengo que disponerme a abandonar mi vida. Nuestra carne odia eso, pero es así. Y yo pensaba, ¿no? Esto es como que no es abandonar mi vida como medio un kamikaze, ¿viste? Sí, yo muero, por Dios, voy a ir ahí, voy a dar mi vida. Es más la disposición, ¿no? La disposición a morir, la disposición a sufrir. Porque si no pareciera que Dios es medio como un sádico que quiere que todos sufran. Yo quiero que vos sufras y que sufrí, te voy a hacer sufrir como un sufrimiento desmedido, ¿no? Como que la vida cristiana es insoportable, es un sufrimiento tras de otro, es como una tortura, ¿no? Y tampoco eso es cierto. De hecho, aún en ese sufrimiento que Dios nos pide que nos dispongamos a sufrir, es para bendecirnos, es para santificarnos, es para sacar todas esas cosas que hay adentro que capaz no están tan buenas. En las pruebas que actualmente estamos viviendo, tal vez una forma de poner esto en práctica es decir, elijo posponer lo mío. Porque generalmente le damos la prioridad a lo nuestro. Entonces decir, me dispongo a posponer lo mío. Cuando elijo qué mover, ¿no? en el calendario. O sea, voy a posponer mis cosas para poner a otros por delante, ¿no? Voy a cambiar mis prioridades de alguna forma para no enredarme en los asuntos de la vida. Me voy a ocupar, pero no me voy a enredar. Si algo lo puedo hacer en 1 hora, no lo voy a hacer en 5. Uno optimiza su vida para lo que quiere conseguir. Es así. Es así. Bueno. Reggie compartía el otro día de volver a tener una visión clara de la eternidad y yo me quedaba pensando en eso porque es como, muchas veces esto no es aprender cosas nuevas, es recordar cosas viejas que nos olvidamos. Nos tenemos que volver a acordar de eso que en algún momento tal vez lo vivimos con mucha intensidad y hoy, no sé, como que nos corrimos de ese lugar, como que nos fuimos un poco, perdimos un poco el enfoque, ¿no? En la vida siempre van a venir estas situaciones como de dolor, de prueba, de sufrimiento. No creo que exista una vida sin, o sea, que nunca viene una situación así de prueba. Me parece que eso no existe. O sea, eso va a existir en la eternidad. Justamente esa es la promesa, ¿no? Pero acá me quedo pensando en esto, ¿no? ¿Qué dolor vamos a elegir? Porque no es que si yo elijo no ir por la prueba de Dios no voy a sufrir. Entonces, de alguna forma, ¿voy a elegir el dolor de la obediencia o el dolor de la desobediencia? En las dos hay dolor.
En las dos hay pérdida. En las dos hay sufrimiento. ¿Qué dolor prefiero? Sería la pregunta, ¿no? ¿El dolor de pasar la prueba? Porque es doloroso pasar la prueba. ¿O el dolor de quedarme como estoy? El dolor de volver a dar otra vuelta en el desierto. Las dos son dolorosas. ¿Qué dolor voy a elegir? ¿Cuál prefiero? Y el Señor me ministraba con esto, ¿no? La copa que te dio el Padre, ¿no la vas a tomar? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, la copa que me dio de beber el Padre, ¿no la voy a tomar? Y creo que a veces Dios a nosotros nos pregunta lo mismo, la copa que yo tengo para vos, ¿no la vas a tomar? Y acá me quedaba pensando en esto, ¿no? A Jesús lo dejaron re solo tomando la copa. Cuando él más necesitaba que estuvieran con él, que lo cubrieran en oración, Solí re solo estuvo tomando esa copa. Pero vos y yo no estamos solos. O sea, vos vas a estar capaz tomando tu copa, pero te acompaño, nos sentamos a la misma mesa, vos tomás la tuya, yo tomo la mía, pero estamos juntos. Estamos juntos. No estás solo pasando por esa situación. Apoyarnos mutuamente, animarnos mutuamente. Oremos. Vos estás con esta prueba, yo estoy con esta prueba. Oremos juntos. En esa unidad nos fortalecemos los dos, ¿no? Es como la falange que a Gaby siempre le gusta decir, ¿no? Ese ejército que pelea todo unido, uno al lado del otro. Vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos. Nos defendemos juntos, atacamos juntos, nos movemos juntos, como el ejército de Dios. Y cerramos con esto, si quieren pasar los chicos. Segunda de Timoteo 2:1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Dios nos da la gracia, pero los que tenemos que ser fuertes somos nosotros. Sé fuerte. Yo te doy la gracia, pero el que tiene que ser fuerte sos vos. Y me encantaría que podamos tomar esta carta que escribió Pablo a Timoteo y tomarla como una carta que Dios nos está escribiendo a nosotros hoy. Y reemplacemos el nombre de Timoteo por nuestro nombre. Entonces, en vez de decir Timoteo, mi querido hijo, digamos Nati, mi querida hija, Ale, mi querido hijo, Vane, mi querida hija, Gonza, mi querido hijo. Sé fuerte. Sé fuerte. Mi querido hijo, no vas a pasar por la prueba como uno más. Primero y principal sos mi hijo, sos parte de mí, pero esta situación la tenés que pasar. Así que sé fuerte, yo te voy a dar la gracia, pero sé fuerte. Seamos fuertes para ocuparnos, pero no enredarnos en las cosas de este mundo, en las cosas de la vida. Seamos fuertes para perseverar en medio de esa prueba que nos toca vivir, para no claudicar, para no dar otra vuelta más en el desierto, para no quedarnos ahí. Seamos fuertes para disponer nuestra vida, para ayudar a otros también a llegar al final de la carrera. Dios nos va a dar la gracia. Amén.